Bueno, vamos a empezar nomás. Así que buenas tardes y a los que están presenciales y online. Iniciamos la segunda mitad de la formación en ejercicio adaptado, ya integrando todo lo que es el abordaje a los trastornos inicialmente cardiometabólicos y en segundo lugar la extensión de los modos dedicados a otras patologías. Entonces vamos a tener hoy todo lo relativo a hipocinesia o falta de movimiento, o sedentarismo, que ya vamos a hacer la distinción, y el entrenamiento adaptado para sobrepeso adiposo y obesidad. Sobrepeso adiposo y obesidad grado 1, ya vamos a explicar. El siguiente módulo lo vamos a concentrar enteramente en hipertensión y diabetes, fundamental tipo 1, tipo 2. Vamos a meter 3 módulos con enfermedades en donde trabajamos y ya tenemos preparado el compartir las metodologías, ¿no? Fibromialgia, cánceres, esclerosis. Bueno, hay 3 módulos. Vamos a tocar prácticamente como 15 enfermedades diferentes, aparte de estas. Así que le vamos dando ese rigor técnico y vamos a hacer bastante cita bibliográfica. Con respecto a esto, aclarar que en los últimos años se ha desarrollado lo que es la fisiopatología de la falta de movimiento. Es decir, antes de alguna manera se había desarrollado mucho, se había avanzado mucho en lo que es la fisiología del sujeto entrenado. Pero no se sabía, cómo era la fisiología del sujeto que no se mueve. Y hoy, digamos, se ha incrementado mucho el conocimiento de saber cuál es el estado fisiológico de la persona que no tiene la cuota de movimiento necesaria. Siendo este factor uno de los que está primero en el orden de los factores de riesgo, ¿no? Está la resistencia vascular periférica, la hipocinesia y en cuarto lugar viene recién la obesidad, ¿no? O sea que no hay que temer tanto el exceso de grasa, creo que hay que tener mucho más el exceso dentro de ciertos límites, pero sí tener una mirada bastante oblicua a tu entrenabilidad, tu estado físico y fundamentalmente el estado vascular, que es independiente de la cantidad de grasa que tengas. Así que vamos a arrancar estudiando el fenómeno de la falta de movimiento. Hipocinesia, después nos vamos a concentrar ya directamente en el sobrepeso adiposo. Y vamos a hacer algunas citas bibliográficas interesantes, sobre todo de los estudios relativos a las bases genéticas de la falta de movimiento. Esa pregunta que siempre te formulas, ¿no? Porque hay gente que hace vaticina que va a empezar un programa de entrenamiento, después no lo hace, como un programa de nutrición y no lo hace, el lunes empiezo y no empieza, y acumula pretextos y al final sigue en un estilo de vida con falta de movimiento. Es decir, puede haber algo que esté en lo profundo de su genética que sea más poderoso que la voluntad. Bueno, este review de Heus del 2014 es un muy interesante trabajo sobre la genética de la falta de movimiento. Y cuáles son los precursores eventuales de, digamos, el deseo espontáneo por moverse que alguna gente tiene y otra gente no tiene en absoluto. Así que, ¿a qué llamamos tetra de la modernidad? Hace muchos años, cuando recién uno empezó a dar clase ahí en el sanatorio El Diquecito, uno de sus responsables, el doctor Rubén Salcedo, ya hablaba de la famosa tríada de la modernidad. La tríada de la modernidad era, digamos, esta podríamos decir, situación contextual de la cual termina emergiendo un nuevo sujeto. En ese momento la tríada de la modernidad estaba formada por falta de movimiento, hipocinesia, algunos le llaman sedentarismo, pero vamos a ver la diferencia, sobrealimentación y distrés, ¿no? O sea, de él vamos a hablar también un poquito, es decir, una situación en la cual frente a las amenazas no hay una canalización, podríamos decir, kinética frente a la amenaza como había antes. Agresiones hubo a lo largo de toda la historia de la humanidad.
No hay mucha diferencia entre ese aviso que van a arrasar con tu lugar, con tu tribu, con tu aldea, a las amenazas que recibe el hombre contemporáneo hoy por hoy, ¿no? La amenaza de la pérdida de trabajo, la inflación, la falta de, ¿no? la carta documento o el riesgo país. No hay mucha diferencia. La única diferencia es que en ese momento la gente podía tener una respuesta en donde las hormonas del estrés contribuían a la salvación. Hoy, frente a las mismas amenazas, las hormonas del estrés generan factores de riesgo, ¿no? Las hormonas del estrés están preparadas nos preparan para una respuesta motora que nos salve la vida. Si frente a las amenazas liberamos las hormonas del estrés y no nos movemos, se produce exactamente lo opuesto, la tendencia a asimilar, a acumular un exceso de energía potencial, con riesgo también para una gran cantidad de sistemas funcionales. Sobre alimentación, bueno, los nutricionistas van a poder dar cuenta mucho mejor sobre este factor. Algunos plantean que comemos prácticamente como avatares, ¿no? que comemos como si tuviéramos, ¿no? 3 metros de altura. Y la tetralamornidad agrega un cuarto factor, que sería básicamente la hiposomnia. Es decir, una situación en donde, digamos, el ser humano ya no se regula biológicamente por los Zeitgebers, que serían los factores ambientales que determinan la oscilación cíclica de los pools hormonales. A lo largo de toda la historia evolutiva, el hombre durmió cuando no había más luz, se levantaba cuando había luz. A lo largo de todo el día intentaba sobrevivir de la manera que pudiese. Hoy hay una profunda alteración de los ciclos, de todos los ciclos, ¿no? Ultra, infra y circadianos, ultradianos, infradianos. Y eso nosotros no lo dimensionamos, pero los especialistas en patología del sueño saben con mucha delicadeza todo el precio a pagar desde la evolución cerebral que estamos pagando precisamente por una situación en donde digamos, no dormimos cuando debemos dormir o lo que debemos dormir, ¿no? O sea, yo creo que una de las funciones más importantes de la biología en la educación y la educación en la biología es la transmisión de saberes o la generación de hábitos sin saberes, lo que sea, para realmente gestionar una vida desde el punto de vista biológico con más chance de sobrevivencia. Que alguien en la escuela te enseñe que no puedes vivir como te queda cómodo. Claro que si tu opción es vivir como te queda cómodo, en algún momento vas a tener que pagar un precio, ¿no? Algún órgano, aparato, sistema va a terminar colapsando. Eso no te lo enseñan en la escuela. Nadie te lo enseña, ¿no? Y a veces ni siquiera las consecuencias del no habértelo enseñado generan transformaciones de conducta. La gente sufre mucho por esto. Pero realmente los trastornos de sueño hoy por hoy están generando dificultades realmente muy grandes. Algunos hablan también de penta de la modernidad cuando se agregan las adicciones. Otros hablan de hexada cuando se agrega la hiper y automedicación. Y así podríamos seguir agregando toda una serie de factores contextuales, producto de lo cual tenemos un nuevo sujeto, con una fisiopatología especial que genera también ciertas condiciones de abordaje cuando iniciamos, digamos, programas de entrenamiento. Claro, uno ya no empieza a entrenar a un sujeto eventualmente sano que se ha movido normalmente durante la vida. Uno empieza a entrenar a un sujeto que ya acarrea severas consecuencias en sus sistemas funcionales por toda esta combinación de factores contextuales que se ha transformado en la nueva forma de morir, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo la gente se moría por infecciones, guerras y catástrofes naturales. Hoy el avance de la urbanística, la farmacología y demás, hasta inclusive los vaticinios de esas amenazas de la naturaleza, climáticas, terremotos, etcétera, etcétera, hace que la gente ya no se muera principalmente de eso, pero aparece una nueva forma de vivir mal y morir prematuramente que tiene que ver con esta tetra, ¿no? Con esta combinación de factores de las cuales se desprende un nuevo sujeto. Hay
uno ha escrito mucho de esto, una presentación larga sobre si la educación física tiene o no un rol con respecto a esto, ¿no? Hay algunos que dicen que no, es un problema de otros. La educación física tendría que estar por el lado de ¿no? los jueguitos en la escuela, qué sé yo, cosas por el estilo. Uno cree que en todo esto el profesor de educación física puede y quizás también debe hacer lo suyo.